Bueno, ya estoy grabando la clase y el tema de hoy día es seguridad. Estaba mencionando que acá dejé un documento que se llama Arquitectura Microservicio para Control 2 Individual. Entonces aquí me di el trabajo de hacer un material que explica cada uno de los conceptos que hay que saber explicar en la prueba individual. Entonces aquí va a aparecer qué es lo que es un archivo POM, dónde está la dependencia, va a salir las clases JPA, que serían las que representan a las tablas, el repositorio, que tiene las operaciones de base de datos, estaría también el DTO Request para recibir los datos desde la aplicación cliente y validarlos, el DTO Response, que es lo que le devuelvo a la aplicación cliente, el servicio que tiene las reglas de negocio. Todo esto sale con algunos ejemplos, con pedacitos de código también. La biblioteca Common, que tiene todos los elementos comunes, clases comunes, métodos comunes que sirven para todos los microservicios. Ahí estaría, por ejemplo, las excepciones que las necesitan todos los microservicios. Tengo también Eureka con su explicación, sería para descubrir microservicios, los logs para escribir mensajes en las consolas, la Fame Client para hacer comunicación sincrónica entre diferentes microservicios y el Kafka para hacer comunicación asincrónica que se hace para poder proyectar los datos en lo que llamamos las tablas de proyección. Y ahí estaría la materia. Si ustedes pueden explicar cada uno de esos conceptos con sus palabras de manera breve, pero precisa, entonces se pueden sacar un 7 en la parte individual. Y eso estaría publicado. Está también el temario que lo vamos a ocupar ahora. Aquí están los archivos que cambian y los archivos nuevos para hacer el JWT, para hacer la seguridad. Lo voy a explicar ahora. Está también este Spring Security, que está con la materia que voy a explicar ahora. Y aquí estarían como los PowerPoint en un PDF, si lo quieren repasar. Acá está el código fuente, que ya lo tengo abierto en Visual Studio Code para ver cómo queda la seguridad, pero ahora a nivel de código fuente. Y después viene otro tema que es documentación de microservicios, que la idea sería, ojalá alcanzar a verlo esta misma semana. Vamos entonces a los PowerPoint, a ver la materia que viene ahora a continuación en esta tercera unidad. Bien, lo primero sería ver dónde estamos en la materia. Ya terminamos la unidad 1 y 2 y la unidad 3 consiste en lo siguiente. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer, digamos, en términos de programación en esta tercera unidad. Y la prueba es igual que la segunda unidad. Es decir, una presentación donde tienen que mostrar la parte grupal, que es el programa terminado. Y después individual, que sería explicar los conceptos que hay detrás de todo esto que se programó. Entonces ese es el esquema. Después el examen transversal, estoy seguro que es de la misma manera, pero con el trabajo que se ha hecho durante todo el semestre, digamos. En el control de la unidad 3, entonces, tenemos primero la parte de seguridad, seguridad y JJWT. JJWT significa Java y el JWT es JSON Web Token, que sería el elemento, el token de seguridad que ya vamos a explicar que es una cadena de caracteres y se traspasa, digamos, del frontend al backend para poder entrar al sistema y validarse como usuario. Después tenemos Swagger, que sería una forma de documentar las API REST, o sea, los controladores. Y el Swagger lo que hace es una página web muy parecido a lo que se permite hacer con el Postman. Es decir, yo puedo probar las APIs, pero ahora con una página web que es la de Swagger. Entre comillas, no necesitaría el Postman entonces para hacer prueba. Y de eso se trata el Swagger. Y ahí se explican todas las APIs. Yo le puedo agregar más documentación como para, por ejemplo, explicar para qué sirve la API, pero ahora ya digamos que en español, en un texto. No solamente la parte técnica, que es qué métodos tengo y qué parámetros puedo pasar. Así que puedo complementar ahí. Después vienen las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son con algunos, también nuevamente con algunas herramientas. Está el Data Faker. Y lo que voy a hacer yo con las pruebas unitarias es crear un programa para probar el programa que yo estoy haciendo. O sea, voy a crear un programa que prueba mis propios programas de mi aplicación. Y esto es lo que llamamos las pruebas unitarias automatizadas.
Después tengo la API Gateway, que sería el siguiente tema. Y la API Gateway sería para tener un punto de entrada único para llegar a los controladores y poder entonces ejecutar mis API REST. Si yo me pongo a pensar, en este momento, para poder ejecutar algún controlador y por lo tanto mandar datos y recibir datos, tengo que saberme la URL y también el puerto. Claro, porque cada uno de los microservicios fue levantado en un determinado puerto. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa si yo le agrego más microservicios, o más bien dicho, le agrego más servidores de aplicación con otros puertos para el mismo microservicio? Entonces, ¿a cuál microservicio me conecto? Y es que la API Gateway lo que va a permitir es que yo me conecte solamente con él, concentre en un solo lugar toda la invocación de las APIs y él se encargue de redireccionar a la respectiva servidor de aplicaciones con el respectivo puerto que corresponda, y de esa manera yo me independizo de conocer las rutas donde están mis APIs. Solo me comunico con la API Gateway. Y la última parte de la materia sería el despliegue, se le llama despliegue a la instalación. A la instalación en los servidores. Así que vería el despliegue local, que es cómo instalo esto localmente, pero ahora ya no desde el Visual Studio Code, sino que con Dockers. Y está el despliegue remoto, que sería subir esto ya a una nube. De lo que entra en la materia, solamente se pide levantarlo en contenedores Docker, nada con la nube, pero eventualmente podemos ver un poquito de cómo se hace en la nube, pero no entraría en la prueba. Solamente levantarlo en Docker localmente. Y eso sería lo que compone la tercera prueba. Déjeme dar dar un poquito de información respecto a la complejidad. La seguridad no es difícil porque casi todos son puras bibliotecas comunes. Y algunos cambios en el POM y en los YAML que son sencillos. Por lo tanto, la programación se remite solamente a programar lo que le llamamos filtros, que serían los permisos que tengo para entrar a determinados lugares, dependiendo de mi rol, dependiendo de si soy, en este caso, bibliotecario, cliente o administrador. Lo del Swagger es muy sencillo porque agregaron un par de instrucciones y inmediatamente el sitio web aparece. Y si yo quiero complementar un poco más las API REST con un poco más de información, simplemente lo hago con algunas anotaciones o también se hace con un archivo YAML. Y voy complementando nada más la información con la documentación. Después tengo las pruebas unitarias. Ahí probablemente haya que programar un poquito más porque las pruebas unitarias son programas para revisar mis programas. Y eso involucra que voy a tener que, bueno, hacer programación y de esa manera ir probando mis controladores. Así que esa parte podría tener un poquitito más de programación. Después viene la API Gateway, que sería básicamente de configuración, no de programación. Debería ser más o menos sencillo. Y el despliegue local para levantar en Docker nuevamente debería ser algo sencillo. Así que del control 3, digamos que lo que tendría un poco más de trabajo sería la parte del JJWT, porque tendría que colocarle que qué usuarios pueden entrar a qué controladores. El Swagger es cortito, creo que me salté el JTOA sin querer, y el JTOA pues, también tiene un poquito de programación. El JTOA es para poder hacer que las APIs queden mejor complementadas y con más datos. Por ejemplo, si yo quiero obtener los libros y las reservas en el ejercicio de libro, voy a tener que ejecutar un controlador para obtener todos los libros y después otra parte para obtener las reservas. Pero con JTOAS puedo hacer que recupere un libro y después en ese mismo JSON tengo una lista con todas las reservas. Entonces eso se hace con JTOAS. Así que la prueba unitaria tiene un poco más de trabajo. La API Gateway de configuración no tiene tanto trabajo. Y el despliegue local debe ser súper simple también. Probablemente hacer un compose.yaml, que sería para colocarle allí que se levante en Docker cada uno de mis microservicios. Y por ahí más o menos estaría terminando la materia. Quedan más o menos 3 semanas de información, de clase lectiva, y después nuevamente 2 semanas de revisar los proyectos. Esas últimas 2 semanas son las 2 semanas anteriores al examen transversal, por lo tanto hay que aprovecharlas muy bien para alcanzar a dar la prueba.
y alcanzar a resolver todas aquellas cosas que no he logrado sacar adelante, porque después ya viene cierto corte, se acaban las clases y empiezan los exámenes transversales y ya no hay más clases. Entonces ahí es más difícil arreglar cosas porque no voy a estar yo en clase como para ayudarlo. Ahí ya tendría que haber algún tipo de comunicación remota. Sí. El examen transversal, hasta donde se ha manifestado ahora, sería igual que una prueba común y corriente, o sea, venir y mostrar la aplicación. Ahora, creo que no va a poder ser tan común y corriente en el sentido de que se dejan 2 semanas para poder hacer todas las presentaciones. Entonces, el proyecto finalizado es el examen transversal y no podría ser tan larga digamos, la presentación, no podría ser tan larga porque el examen transversal en general está pensado como para hacerlo en un día nomás. Eso es lo tradicional. Entonces, y no creo que sea algo así como de desarrollo porque sería muy absurdo. O sea, hacer solamente la pura pasada nomás, lo que hicimos en el Control 1, que era solamente programar una parte nomás, ya era suficientemente largo y complejo como para hacerlo en un periodo tan corto que era la prueba. Así que no espero que la prueba sea así, para nada. Debe ser una presentación seguramente y nada más, y lo que se evalúa es lo que se hizo en el semestre en su proyecto. Y eso sería. Y eso es lo que es el Control 3. Entonces ahora estoy grabando un video de todo lo que es la parte del JJWT, lo que es la parte de seguridad. Eso esperaría terminar hoy día y tener ese video y aplicar también la parte de código. Y con eso ya estaríamos terminando la clase de hoy. Después, si alcanza el tiempo, veríamos un poquito de los PowerPoint, primero conceptualmente de Swagger, que como le decía es algo bien simple. Y con eso tendríamos listo todo esto. Creo que en una clase posterior también mostraría cómo probar la parte de seguridad, pero con un Postman. Y eso no lo vería en este video, lo vería en uno siguiente. Entonces, démosle acá con la parte de seguridad y comprenderla. Entonces, lo primero que hay que saber es que vamos a usar un framework que se llama Spring Security y que esto es un framework dominante para el tema de seguridad en este tipo de proyecto de Java Spring Boot. Y este va a proporcionar los servicios de autenticación, que es para saber quién eres tú, y la autorización, que es qué cosas puedes hacer. Entonces, siempre la seguridad se basa en dos conceptos, autenticación y autorización. Autenticación básicamente es que yo le paso al backend una cuenta y una password y él me valida contra una base de datos y así me autentica, garantiza quién yo soy. Pero después de eso viene que ahora que estoy autenticado tengo que poder acceder a los controladores, poder ejecutar las API REST, pero yo no voy a tener permiso para entrar a todas, porque eso depende del rol. Así que un rol de administrador o de bibliotecario, en el ejemplo de biblioteca, tendrá la capacidad de poder crear un libro, eliminar un libro, actualizarlo, pero esta capacidad no la tendría un rol de cliente. Por lo tanto, eso da pie a que yo tenga que colocar seguridad por controlador. Y eso va a depender del rol y ya vamos a ver cómo funciona. Ahora, es importante también notar que la seguridad siempre es transversal, así que no solamente la seguridad no implica solamente poder entrar o no a un controlador. Tengo que después pensar también es que cuando tenga página web, voy a tener que también ponerle seguridad para que una persona no pueda entrar a la página web de un administrador, por ejemplo. Así que ahí también va a haber un tema de seguridad y de restricción, de autorización. Y eso también se tiene que hacer en las páginas web y por lo tanto también rebota en el tema del backend. Así que va a tener, digamos, como una doble seguridad. No puedo abrir las páginas que no tengo permiso, pero por más que no tenga permiso en la página, si yo logro levantar de alguna manera esa página, si trato de hacer algo con ella, me encuentro con la siguiente barrera de seguridad, que sería la que me permite entrar o no a algunos controladores. Y eso sería como la generalidad. Después tenemos acá que Spring Security agrega filtros que se ejecutan antes de llegar al controlador. Y ahí lo que hay que entender es lo siguiente. Cada vez que yo ejecuto una invocación a un backend, lo que estoy haciendo es usar una API REST y llegar a una ruta que sería el endpoint. El endpoint estaría compuesto por la URL, un puerto, y después
lo que yo le voy a pedir al API. Normalmente en una ruta que dice, por ejemplo, slash API, slash B1, slash, y por ejemplo el nombre de una tabla, libros. Y eso me va a permitir, por ejemplo, si es un método get, obtener todos los libros. Pero resulta que cuando yo voy a llegar al servidor, el servidor me ataja al tiro. Antes de pasar y lograr llegar al controlador, me ataja. Y esto sería, en este caso, lo que le llamaríamos filtro. Porque lo que necesita es no dejarme ejecutar el controlador si es que yo no tengo permiso para ello. Así que si pretendo llegar a un controlador que lo que hace es eliminar un libro y hago todo lo necesario en Postman para ejecutarlo, antes de llegar al controlador me ataja la seguridad de Spring Boot. El servidor me ataja y me analiza. Lo que analiza y después vamos a ver se llama un token que dice quién yo soy. Y ahí voy a saber si le doy permiso o no para ejecutar el controlador. Así que eso sería el filtro. Lo otro es que el Spring Security maneja a los usuarios los roles. Vamos a ver que el usuario y su rol se envían solamente la primera vez, que es cuando hago login, y después se guarda para poder seguir usando, pero ahora lo que ocupo es el token, que es un representante mío como usuario, que va a ser una frase larga, letras y números, y yo lo voy a ocupar para indicarle al servidor que aquellas nuevas operaciones que voy haciendo corresponden a mi persona. Ahí vamos a ver cómo se ocupa. Aparece entonces la autenticación con un login, por lo tanto voy a tener que crear un nuevo controlador para poder mandar esos datos, bueno, a un método de login. Y viene la autorización, que es qué cosa voy a poder hacer. Dice acá que en Spring Boot 3 se configura usualmente con una Security Filter Chain. Aquí hay un ejemplo de una Security Filter Chain, acá en la programación. Pero para poder entenderlo un poco, lo que voy a colocar ahí es la seguridad, es decir, los controladores que puedo ejecutar. Eso es básicamente. Y este concepto de que se llame cadena es porque yo necesito ir autenticando muchas veces más de un microservicio. Y esto es porque entra un microservicio y, por ejemplo, puedo necesitar hacer una Fein Client. Y en este caso, hacer la Fein Client significa que voy a ir al controlador de otro microservicio y por lo tanto tengo una seguridad en cadena. Así que un microservicio le va a tener que pasar al otro nuevamente el token para que el otro también garantice la seguridad. Y así se va moviendo. Tenemos algunos conceptos más. Está el JWT, JSON Web Token. Y este es el estándar para la seguridad en microservicio. Dice que es un token codificado y el token no es otra cosa que una frase muy larga, letras y números, y representa algo, que es lo que vamos a ver ahora. Así que el token está codificado, contiene información del usuario y sus permisos, básicamente contiene el email, por ejemplo, y el rol. Aquí no se guarda la password. La password se ocupa una vez nomás, que es para autenticar y poder entrar al sistema, pero después se trabaja con los tokens para poder ir dándole permiso a quien puede hacer tal o cual cosa. Así que la password se ocupa una sola vez nomás. Y eso está muy bien porque es más seguro. Así que el token va a guardar el usuario y el rol, básicamente. Y esto va a permitir la autenticación sin estado o stateless, que es ideal para la escalabilidad horizontal. Ahora, ¿qué es lo que significa stateless? Que no tenga estado. Básicamente esto significa que cuando yo hago una interacción entre el frontend y el backend, lo que voy a hacer, yo le llamo así como un pinchazo. O sea, voy y le pido algo al backend o le mando datos para que haga algo, pero inmediatamente se corta la relación entre ambos y no mantengo una sesión permanente. Entonces, el concepto de sesión es cuando yo inicio sesión y entonces quedo amarrado con el servidor por un lapso de tiempo. Ese es el concepto de sesión. Una sesión, digamos que para ambiente web, me permitiría crear variables de aplicación y variables de sesión, que esto ya ocurre en el servidor. Entonces, si yo me conecto a un sitio y por lo tanto establezco una sesión, yo en el servidor podría guardar datos míos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo tengo una hoja donde necesito conversar con una inteligencia artificial. Entonces la hoja la guardo en una variable sesión en el servidor. Por lo tanto, cada vez que converso con el servidor, nunca voy a perder esa hoja. Entonces es una forma en que podría hacerlo. Y ahí tengo una variable sesión.
Eso significa que no pierdo ese dato mientras esté conectado. Pero ese tiene un problema, que es que al mantener la sesión, entonces estoy ocupando memoria y no puedo borrar la sesión hasta que el usuario la cierre. Ahora, si eso lo multiplico por millones de usuarios, tendría millones de sesiones activas y eso podría hacer que el servidor simplemente colapse. Así que siempre va a ser preferible mantener la menor cantidad de sesiones posible. Por eso que esto está pensado como para hacer un pinchazo. O sea, voy, le mando datos y por ejemplo él guarda y ahí termina la interacción. O mando y le pido que me mande todos los libros. Entonces él me los manda, me manda los libros, pero no mantengo la sesión abierta. Esta es la otra que son las variables de aplicación y estas serían compartidas entre todas las sesiones que yo tengo con un servidor de aplicaciones. Así que me serviría una variable de aplicación, por ejemplo, para hacer un chat. Entonces, guardo en una variable de aplicación todas las conversaciones que hago entre todos los usuarios que están conectados en ese momento. Entonces, esta variable de aplicación es compartida entre todos los que iniciaron sesión. Así podría ser un chat, pero nuevamente ahora viene la pregunta. Si debo o no mantener sesiones abiertas para poder lograr todo esto. Entonces yo voy a buscar caminos para hacer eso mismo y otras cosas más, pero sin tener que mantener la sesión abierta y eso significa stateless, sin estado. Se le llama estado al hecho de poder guardar variables en el servidor. Eso sería con estado. Y sin estado no guardo nada, solamente tengo estos pinchazos, que son interacciones con el protocolo HTTP para acceder a una API y luego la comunicación simplemente se corta. El JWT es autocontenido, contiene toda la información del usuario, los roles, o el rol en realidad, y a esto le llamamos claims, que significa atributos. O sea, voy a tener atributos que voy a guardar en algo que se llama token. Y el token es una frase larga con letras y números, es una string bien grande, que adentro tiene codificado ciertos datos. Entonces, por ejemplo, tiene codificado adentro que cuál es el algoritmo que estoy usando para cifrar y qué tipo de token tengo. También tiene adentro los atributos y los atributos podrían ser los mínimos, digamos, sería el email y la password para poder identificar a una persona. Pero podría guardar más cosas, el nombre de la persona, por ejemplo. Y esos son los claims, atributos. Lo otro importante es que esto me sirve también para no tener que estar consultando a cada rato la base de datos. Si yo hiciera un esquema en el cual me conecto a la base de datos y le paso la password, y digamos que después quiero hacer algo más y de nuevo le mando la password, tendría un problema porque la password estaría circulando demasiadas veces por la red y sería poco seguro. Entonces, este esquema está pensado para mandar una sola vez al login la cuenta y la clave que te autentique y de ahí en adelante lo que va a hacer la aplicación es mandarle a la aplicación cliente un token. El token es una palabra larga y esa palabra ahora te representa como usuario. Después de esto, cada vez que yo quiera interactuar con el servidor, le voy a tener que mandar el token para el que él sepa quién soy yo. Así funciona. Bien, también acá el JSON Web Token tiene una firma que utiliza una clave secreta para generar, en este caso, lo que le llama una firma, que va a garantizar la integridad del token, básicamente que no ha sido alterado en el camino, para eso es la firma, y la firma es nuevamente una cadena que está cifrada. Eso es la firma. Entonces yo voy a tener una palabra que es la palabra secreta, digamos, voy a dar un nombre sencillo, la palabra se llama gato. Entonces esa es mi clave secreta. Pero después también la voy a cifrar. Así que voy a tener la clave secreta cifrada. Y esa clave secreta la voy a mandar con el token. Porque si algo cambia, y por ejemplo cambiara esa clave secreta, tal y como fue guardada en el token, entonces entendería de que el token fue alterado en el camino. Así que todo esto es importante para mantener la integridad del token y por lo tanto mantener esto muy seguro. Tengo que pensar también que el token tiene una transmisión que en realidad es, digamos, ocurre cuando yo me logueo, entonces me mandan de vuelta el token y después lo ocupo mandándoselo nuevamente al backend con cada operación que hago con cada controlador. Así que el token va de ida y de vuelta y está circulando por la red todo el tiempo.
para poder mandar el token, se va a mandar en los headers del mensaje HTTP. Entonces recordemos que cuando yo le pido algo a un servidor, lo que viaja es un mensaje. Y después de vuelta, cuando el servidor me contesta, nuevamente viaja un mensaje. Y estos mensajes son bajo el protocolo HTTP. Cada mensaje tiene lo que se llama un header, que sería un lugar donde yo puedo colocar un nombre de un atributo y un valor. Y después tiene el cuerpo del mensaje, donde va a ir habitualmente el JSON con el que interactúo. Pero pensemos ahora en la cabecera, donde tengo atributos. Voy a tener que crear un atributo que se llama authorization. Y allí adentro el valor del atributo va a contener una palabra que dice bearer, que significa portador, y al ladito un espacio en blanco y luego el token. Así que el token va a viajar en la cabecera del mensaje y de esa manera voy a después recuperarlo en el backend y saber quién es la persona que me está pidiendo interactuar con el controlador. Así que eso es un poco cómo funciona. Ahora, nótese que este token va a viajar muy a menudo desde la aplicación cliente hacia el servidor, porque cada vez que yo quiera interactuar con un controlador le tengo que decir quién soy yo. Pero nótese que la palabra bearer significa portador. Así que el portador del token debería ser yo mismo. Entonces yo le mando mi token y él sabe que soy yo el que está conectado al sistema y me da los permisos a mí. Pero la palabra portador es porque quien tenga el token es el que me representa. Si yo me robara ese token y lo ocupo para entrar al servidor, entonces suplantaría una persona y quien tenga el portador es supuestamente el usuario. Así que podría hackear de esta manera, simplemente capturando de alguna forma el token. El tema es que capturarlo es súper difícil, muy difícil, porque en las conexiones de HTTP generalmente uso HTTPS, que ya está cifrado y cifra el canal. Todo lo que viaja por internet por ese canal está todo cifrado. Si logro descifrar eso y entro a los paquetes nuevamente que voy transmitiendo, tal vez podría atrapar uno donde va el token. Si pudiera hacer eso, eventualmente podría intentar usar el token. Pero ahora si quiero alterar ese token, por ejemplo, para suplantar a una persona diferente, nuevamente ahí ya es tremendamente difícil, porque tiene una firma que va cifrada, con una palabra que es un secreto que lo tengo en el servidor. Entonces aparece el concepto de claves públicas y privadas también. Así que tengo todo muy protegido. Después, si me meto más adentro del token, voy a ver que está formateado en base 64. Así que ya no es exactamente igual como debería, sino que está transformado a otro conjunto de letras y números. Y eso es más o menos lo que viaja por internet. Entonces está archi cifrado por dentro, pasó por una serie de cambios. Y eso hace muy difícil robárselo y tratar de usarlo. Hay un flujo, este sería el flujo básico de cómo funciona, y sería así, digamos que un cliente se autentica, y para eso va a tener que crear un nuevo controlador que hoy no existe en mi proyecto. Sería a través de un endpoint que diría algo así como auth login. Entonces voy a invocar a este controlador, por lo tanto nuevamente es una API REST, y le mando allí lo que yo ingreso en el formulario de inicio de sesión de una página web. Entonces voy a tener en una página web un inicio de sesión. Voy a escribir mi correo, mi password y voy a apretar iniciar sesión. Entonces voy a caer a este controlador de auth-login que va a recibir esas credenciales. Luego las va a validar contra la base de datos. Voy a ver si ese email y esa password existen en la base de datos. Nótese que ese email, cuando viaja no cifrado. Así que si yo le puse a mi password, le puse gato, lo que va a viajar por internet es algo que dice gato. Pero al llegar al llegar al backend, ese gato lo voy a tener que entonces volver a cifrar. Muy curioso, lo cifro de nuevo. Pero lo cifro para compararlo con el dato cifrado que está en la base de datos. ¡Wow! Que lo que pasa es que cuando yo genero una password y la grabo en una base de datos, no voy a grabar la palabra gato en la tabla de usuarios de la base de datos. Jamás voy a hacer algo así. Porque si yo le coloco gato a una tabla y le coloco a la password gato y lo grabo así tal cual, totalmente visible en la base de datos y dice gato, bueno, entonces un programador se metería a la tabla, vería que la password es gato y suplantaría una persona. Entonces, no se quiere eso.
Entonces esto tiene que estar protegido incluso contra los propios programadores que trabajan aquí. Así que la password que va a quedar guardada en la tabla nuevamente es un garabato. Puras letras y números que yo no las entiendo. Entonces después lo que hace para que esto funcione es que yo le paso la palabra gato, él la cifra y compara el cifrado de la palabra gato con el cifrado que está guardado en la base de datos y ve si son los dos cifrados iguales. Y así sabe que la password realmente es la que tenía que ser. Y ahí deja entrar al usuario. Así que es muy difícil. Vamos a remate nuevamente. Esa password cifrada está cifrada con un secreto y con un algoritmo asimétrico. Más difícil todavía. Los algoritmos de cifrado asimétrico son aquellos en los cuales este cifrado, donde yo tomé la palabra gato y la cifré y guardé el cifrado en la tabla, si yo tratar de recuperar la palabra gato a partir de ese cifrado, no puedo, porque es asimétrico, no hay una forma de volver atrás. Entonces, más seguro todavía, muy seguro. Una vez que ya he validado estas credenciales, voy a generar, y esto lo hace el backend, genera el JSON Web Token, que sería, entonces, en primer lugar un JSON, pero después lo paso por un proceso que ya voy a explicar, y ahí me queda una frase larga, letras y números, y eso es lo que se lo devuelvo al cliente. Así que le devuelvo al cliente ese token, y él lo guarda, el cliente, la aplicación cliente, las páginas web, lo guardan en el browser. Estoy en el browser, recibí este token y ahora en el browser lo tengo que guardar en alguna parte. Podría guardarlo en una cookie, en un local storage, que es una base de datos que tiene el browser, o incluso hasta en memoria. Pero no lo puedo perder, porque después lo voy a ocupar para enviarlo al backend cada vez que quiera ejecutar una acción. Porque este token es el que me representa a mí y gracias a ese token yo le estoy diciendo al servidor, yo soy quien digo ser. Así que después, en cada uno de los requerimientos posteriores, estos pinchazos que voy haciendo al servidor, tengo que mandarle el token en el header del mensaje HTTP. De esa manera, el backend va a aplicar un filtro de Spring Security para validar que ese token realmente esté bien formado, que represente una persona real, que tiene un rol, y ahí ir a darle el permiso para poder entrar a los controladores una vez que estoy usando el sistema. ¿Cómo es la estructura de un JWT? Sería así, está compuesto por un header, un payload y un signature. Y esto después se pasa a base 64. Base 64 URL. Así se llama el formato. Y la base 64 lo que hace es tomar, digamos que toma alguna string o algo que esté en binario como una foto y lo transforma a letras y números. Ahora voy a pensar, para entender la base 64, voy a pensar un poquito en lo siguiente. Si yo quiero transmitir una foto por internet, no puedo transmitir el binario, porque resulta que el binario está compuesto por bits y bytes, pero los juegos de caracteres de los distintos sistemas operativos no son los mismos. Y eso podría ocasionar un problema respecto a transmitir algo en binario. Entonces voy a preferir cambiar eso por letras y números. Entonces le aplico base 64 y tengo ahora una frase larga que representa la foto. Después al otro lado le cambio la base 64 al original y ya tengo la foto. En este caso hago lo mismo, pero con puros datos nomás. El JWT está compuesto de tres partes separado por un punto. Tengo primero un header, punto, payload y punto signature, una firma. Y todo eso es lo que se pasa a base 64. ¿Qué es el header? El header es una cabecera que indica básicamente dos cosas. El header, por cierto, es un JSON también, pero tiene dos atributos, dos parámetros. El primero es el tipo de cifrado que voy a ocupar y el segundo es el tipo de token. Entonces, con el primer dato sé cómo cifré, porque hay más de un algoritmo de cifrado que yo puedo utilizar. Y el segundo parámetro dice, en este caso, qué tipo de token estoy usando. Porque además no hay solamente un tipo de token. Nosotros usamos el JSON Web Token, que es un concepto ya para los programas de Java. El segundo parámetro que está, o el segundo campo que tendría yo para un JSON
web token sería el payload. También se le llama carga útil. Y lo que tiene ahí son lo que le llaman en inglés claims, que significa atributo. Entonces en la parte del payload yo guardo atributos y los atributos que mando en el token fundamentalmente deben ser dos. O sea, tengo dos por obligación. Uno es el correo para saber quién es la persona y el otro es el rol para saber qué permisos tiene. Pero puedo mandar más cosas, todas las que yo quiera en el token. Podría mandarle, por ejemplo, el nombre del usuario. Entonces yo veo lo que mando en el token, pero lo mínimo son estas dos cosas. Después, el token tiene una tercera parte que es lo que le llaman la firma, que es una cadena criptográfica que valida la autenticidad del mensaje. O sea, esta firma es para garantizar de que el token no ha cambiado en el transcurso que hay desde que lo manda la aplicación cliente hacia el backend. Entonces, las firmas sirven mucho para esto, para garantizar de que un dato no cambia en el camino. Bueno, ¿cuándo ocurriría algo así? Bueno, cuando yo atrapo un token y después quiero ocupar ese mismo token para suplantar a alguien diferente. Va a ser re difícil porque tiene una firma y la firma es para este web token en particular. Entonces, tengo esas tres componentes. ¿Qué más necesito saber? El JSON Web Token tiene este modelo de stateless. Lo había explicado, donde el servidor no almacena ninguna información de sesión. Así que toda la identidad del usuario reside en el token firmado. Así que de ahora en adelante este token es muy importante porque es el que me representa a mí como usuario. Y todo el rato lo estoy transfiriendo desde la aplicación cliente para poder ejecutar los controladores y el que el controlador se dé cuenta quién es el usuario que lo está ejecutando. Se deshabilitan las sesiones entonces. Esto es pilar de la arquitectura stateless. Y bueno, después aparecen ya las clases Java que yo necesito usar. Entonces en Spring Security voy a ejecutar un método. El método es Session Creation Policy y le mando un parámetro que es Session Creation Policy Stateless. Con eso le digo que de ahora la API REST que estoy usando no tiene estado. No guarda variables de sesión ni de aplicación. Y esto es para forzar la política de creación de sesiones sin estado. Y esto instruye a Spring a ignorar y no crear sesiones HTTP para las peticiones, desvinculando la autenticación del estado del servidor. Este es el primer paso crítico para poder tener esta arquitectura escalable. ¿Qué significa la arquitectura que sea escalable? Y se habla de escalamiento horizontal. Significa que yo voy a poder tener varios microservicios escalados horizontalmente, o sea, puedo tener varios de un mismo tipo, y a su vez, cada uno de ellos va a atender a un conjunto finito de usuarios. Entonces, digamos que un microservicio atiende a 1000 usuarios, por ejemplo. Esos 1000 usuarios van a poder interactuar con ese microservicio a través de los controladores, o sea, a través de las API REST, pero ninguno de ellos va a quedar conectado permanentemente al backend. Si lo hiciera, tendría un dato que es la propia conexión que estaría multiplicándose por tantos usuarios como estén conectados y al final el servidor colapsaría por la cantidad de sesiones. Pero no es así como funciona, sino que cada interacción que hago, le mando datos o recibo datos y ahí muere la interacción. No guardo nada en el servidor. Tampoco guardo nada en el cliente salvo el token. Así que es como que usara el servidor a ratitos. Y eso está muy bien, así puedo usarlo a ratitos con toda la cantidad de usuarios que yo quiera. Y no pasa nada. No se va a caer ni nada y voy a poder replicar los microservicios y puedo atender a más gente. Necesito un endpoint personalizado y básicamente nuevamente un controlador REST que sea algo así como auth-login. Así que voy a tener un nuevo endpoint y a este auth-login le voy a mandar las credenciales, o sea, el email y la password. Y este va a ser el filtro principal. Luego va a delegar la validación de esas credenciales en otra clase Java. Y entonces tengo varias clases Java que interactúan en esta seguridad. Lo paso a un Authentication Manager de Spring Security y este se encarga de verificar que el usuario sea válido. Aparece ahora entonces un flujo, que sería el flujo de seguridad. Y ahora pensaría en el flujo de seguridad la primera vez, que es cuando me estoy autenticando. ¿Cómo ocurriría esto? Tengo mi aplicación cliente y ella envía un email y una password, o sea, mis credenciales.
la recibe OutController, el primer filtro que tengo, OutController. Ese recibe la solicitud y ahora la va a pasar a un Authentication Manager. La pasa a un Authentication Manager que valida las credenciales. Entonces esta sería otra clase Java. Esta busca al usuario en la base de datos, busca el email, digamos que lo encuentra, entonces valida la password, comparando con el hash, que es la palabra que quedó guardada en la base de datos en la password, es un hash. Luego obtengo el rol para saber si está administrador, bibliotecario, usuario o cliente, lo que corresponda. Y ahora entonces paso a la clase JWT Service, que genera el token. En el token le guarda los claims o atributos, que sería, por ejemplo, el email, el rol y también la expiración. Y resulta que este token tiene un lapso de tiempo en el cual es válido. Normalmente, por ejemplo, una hora, 3600 segundos. Eso tiene una hora. Entonces, le digo acá que el token dura una hora. Entonces pasa la hora y el token, esta frase que me representa, deja de tener sentido y no la puedo volver a usar para autenticarme, ni para autorizarme. Entonces de esa manera lo convierto en algo muy seguro y el token dura solamente un tiempo. Yo defino cuánto demora. Así que estoy armando este token, le pongo los atributos, creo el JWT, lo firmo con la clave secreta. Esta clave secreta está en el application YAML. Ahí tengo la clave. La clave es una palabra que yo me invento. Y en el YAML se guarda ese mismo secreto, pero cifrado nuevamente. Y con ese después voy a firmar. Y esto es para la integridad del token, para que no cambie en el camino, para que nadie lo tome y lo altere. Luego este token generado se devuelve al OutController, que es el que atrapó la solicitud por primera vez. Y este OutController devuelve este token, una frase larga llena de letra y número, la devuelve y se la devuelve al cliente, o sea, a las páginas web que yo estoy en mi sistema, que yo tengo en mi sistema. Y el cliente guarda el token. ¿Para qué? Para poder usarlo en peticiones futuras. Así que me autentico, él me manda un token, si es que todo va bien. Ese token es una frase larga, yo la guardo en mi aplicación cliente en algún lugar, en el browser, la guardo y después la empiezo a ocupar para la siguiente consulta que le hago al backend a través de ni más ni menos que sus controladores. Así que pudiese yo decir también que esto del token es para poder decidir qué controladores, o sea, qué parte de mi API REST yo puedo ejecutar y cuáles no. Y eso lo hago mandando el token que me representa como usuario. Bien, este es el flujo para autenticarme y recibir por primera vez el token. Pero después viene lo siguiente, que es ya usar el token para hacer alguna acción. Entonces resulta que ahora yo estoy, qué sé yo, en una biblioteca y lo que quiero hacer ahora es ver todos los libros, buscar los libros. Entonces quiero primero ver todos los libros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como usuario, entré con un rol de cliente y voy a pedir los libros. Para pedir los libros voy a mandar este token, esta frase larga, la voy a mandar en la conexión que voy a hacer ahora con HTTP y la invocación, donde le voy a hacer un get para obtener todos los libros. Pero ahora tengo que mandarle en el header una palabra que es authorization, sería el nombre de un atributo, y ahí le coloco la palabra bearer, espacio en blanco, y después el token. Bearer significa portador, y ahora el portador de este token me representa a mí. Entonces lo mando. Cuando mando este token, por supuesto con la invocación del controlador, así que estoy llamando a la URL del controlador con su puerto, le estoy pidiendo devuélvame todos los libros y además le mando el token. Lo ataja luego JWT Authentication Filter. Y esto pasa por un filtro. El filtro es el que va a ver después si tiene permiso o no para ejecutar esa acción. Así que el Authentication Filter revisa el token y autentica. ¿Qué es lo que hace? Extrae el token, valida el token que sea un token válido primero, obtiene de ahí adentro el email y el rol, entonces ya sabe qué permiso darle. Y crea un Authentication, otra clase Java. Después de esto, se guarda la identidad del usuario en un Security Context Holder, y ahí ya estoy metiéndome como a la parte interna, donde están las clases y los objetos Java. Entonces, todo esto que estoy hablando acá, necesito saberlo una sola vez nomás,
para entender el flujo. Pero de aquí en adelante ya me voy a olvidar de estos nombres raros, estos nombres de clases extrañas, porque ya no lo voy a necesitar nunca más. Lo único que voy a programar en mi proyecto van a ser los filtros para decir, este usuario puede usar este controlador, este otro no lo puede usar, y así. Aquí estoy haciendo una interacción para obtener libros, así que tengo la identidad del usuario acá en Security Context Holder. Y después paso a Spring Security para que él consulte esa identidad y vea si está autorizado a ejecutar el controlador. Así que aquí pregunto si realmente ese rol tiene permiso para ejecutar esa API REST y ese controlador. Entonces, como era solamente hacer un get de los libros, yo le digo sí. Y ahí recién accedo al controlador y lo puedo ejecutar y devuelvo todos los libros. Pero puede suceder también que yo voy a pedirle los libros, pero le mando un token inválido, inexistente o que ya caducó. En ese caso, él me va a devolver un mensaje error con un status 401. Y esto, el status 401 significa unauthorized, o sea, no autorizado. Así que aquí decido, el Spring Security decide si le da acceso al controlador y puede entrar o no lo autoriza. Si yo fuera un usuario común y corriente, un cliente de esta biblioteca, entonces voy y le hago un get a todos los libros, entra acá y me da el permiso y accedo al controlador y me devuelve todos los libros. Pero si soy un usuario normal, un cliente, y voy y ejecuto el controlador, que es para eliminar un libro, va a hacer todo este proceso que está aquí, todo completo, va a recibir el token, lo va a desmenuzar, va a ver quién es el usuario, y va a llegar al rol y va a ver que el rol es de un usuario común y corriente y no de un administrador ni un bibliotecario. Luego, no me va a dejar pasar al controlador para poder hacer ese acto. Me ataja antes y ahí me devuelve un status 401 no autorizado. Después yo, bueno, qué sé yo, en la aplicación cliente veo que no estoy autorizado y eventualmente mostraré algún mensaje al usuario si es que corresponde. Entonces, muchas veces los sistemas puedo tener un rol, pero también un perfil. Y son conceptos distintos. Yo podría tener el rol de bibliotecario, pero resulta que tengo varios tipos de bibliotecario. Los bibliotecarios que pueden crear libros y otros que no. Los bibliotecarios que pueden reservar un libro o arrendarlo y otros que no. Entonces tengo nuevamente un doble perfil. Así que no solamente puedo consultar el rol, sino también más tipos de permisos dentro del mismo rol, serían los perfiles, y entonces puedo nuevamente determinar qué controladores puedo usar y cuáles no. Quizá una cosa importante de entender es que los controladores, que son los que implementan las API REST, es todo lo que tengo para interactuar con un sistema. Entonces voy a pensar en un sistema. El sistema está compuesto por digamos, páginas web, donde yo algunas páginas web puedo acceder y otras no. Así que después tengo también seguridad por página web. Y la página web, ¿qué es lo que tiene que hacer para trabajar con un backend y trabajar con una base de datos? Es nada más que ocupar los controladores. Invocar a estas endpoints. Y ahí le voy diciendo, lo que quiero hacer es, dame todos los libros, grabo un libro nuevo, elimino un libro. Así que esta es toda la interacción que hay. Esto se llama arquitectura cliente-servidor. El cliente es la página web y el servidor es el backend que va a interactuar con la base de datos. Así que todo radica en invocar nada más que estas API REST. Y ahí tengo del sistema completo lo que hace. Y ahí tengo la seguridad. Entonces, cuando yo quiero interactuar con un sistema, estoy lleno de seguridad por todos lados. Por eso que es tan difícil hackear. Mire, piensa un poco. Tengo una página web y le coloco restricciones. Solamente un usuario puede usar la página web de eliminar libros. ¿Quién es ese usuario? Digamos que el bibliotecario. Después, ese bibliotecario está representado por un token, que después de que se autenticó, ya pasó por un token. Cuando se autenticó, primero tuvo que mandar las credenciales, cuenta y password. Llegó al servidor. El servidor tiene que ver si esa autenticación es válida, así que lo busca en la base de datos. Cuando lo busca en la base de datos, cifra la password para poder compararlo con la password que ya estaba cifrada y que está en la tabla de usuario. Con eso le da el pase, lo acepta y le manda el token. La aplicación cliente queda con el token. Ahora, si soy bibliotecario y logro entrar a la página donde puedo, por ejemplo, eliminar un libro, voy a ejecutar el controlador que elimina. Le voy a mandar el token para decirle quién yo soy. Lo va a atrapar el controlador. Va a validar primero que esa persona tenga permiso. Después
le va a dejar el pase para ejecutar ese controlador. Pero también tengo permiso por método. Así que voy a validar ahora que tengo permiso por método. Y ahora recién voy a intentar hacer algo con el programa. Recién ahí. Y puedo tener más permisos y más restricciones. Porque ahora puedo colocar restricciones también en la base de datos. Pero a nivel de base de datos. Con instrucciones de base de datos. Y entonces ahora le digo que ese perfil solamente puede entrar a algunas tablas y a algunos campos de las tablas. Más restringido aún. Entonces, si yo hago todo esto, manejo bien la seguridad, entiendo bien cómo es la seguridad, entonces me transformo en un buen ingeniero de seguridad, en un ethical hacker, alguien que entiende bien todo el tema de la seguridad y gracias a esto protege un sistema. Pero fíjese que esta seguridad va más allá aún, porque tengo la seguridad perimetral, que sería lo que hago con los cortafuegos para ver si dejo entrar a un usuario o no. Así que tengo más seguridad aún. Y recién ahí podré hacer algo con un dato que está en la base de datos. Recién ahí. Por eso que es tan difícil hackear, porque tengo que entender todo esto. Y ahí recién puedo llegar a tratar de entrar a una base de datos y hacer algo. Muy complejo, archicomplejo. Entonces, la seguridad es muy importante y hay ramas de la informática que se dedican solamente a eso. Más aún, acá hay una mención, ¿cierto? Una especialidad que es la de ciberseguridad. Y ahí estudio todo esto más a fondo. Así que todo esto tengo para darle seguridad a un sistema. Ahora, déjeme decirle una cosa también, ¿ah? Todo esto de la seguridad involucra bastante programación, bastantes recursos, máquinas, servidores, etcétera. Y es por esto que algunos sistemas no son tan seguros. Entonces, si yo tengo una password que se guarda no cifrada, tengo una vulnerabilidad y podré entrar a una base de datos y hacer cosas. Si no tengo bien todo este tema de los tokens, carezco de seguridad y podré entrar a través de una página más fácilmente a un cierto lugar. Entonces, todo este tema de seguridad radica en poner un montón de atajos, puras puertas con llave que tengo que ir pasando hasta poder hacer recién algo. Esto es tan específico que ahora también tengo autorización, pero por métodos. O sea, puedo decirle que un cierto método lo puede ocupar o no un usuario. Ya esto es hilar muy fino, porque llego al controlador y tengo permiso para el controlador, pero además al método que puedo ejecutar. Súper específico. Para eso tengo una anotación que se llama @preauthorize, que me va a dar permiso para ejecutar un método. Se habilita con otra anotación. Sería @enable method security. Y resulta que acá, si se fijan, dice @preauthorize y adentro le coloco has role, admin. Esto significa que le pongo este anotación a un método y ese método solamente lo puede ejecutar el administrador. Más restringido aún. Después lo que vendría ya sería, y esto viene un poquito más adelante, cuando termine de pasar esta materia, que ustedes tomen el proyecto de biblioteca, le agreguen las clases a la common, arreglen el POM, y después le agreguen los filtros, que sería la manera de restringir quién puede llegar o no a un cierto controlador. Otra cosa importante es que cuando yo logro ejecutar un controlador a través de un token, ese token tiene que irse transmitiendo de controlador en controlador. Porque un controlador puede usar una Fein Client que ocupa el controlador nuevamente, pero de otro microservicio. Entonces tengo que ir transmitiendo el token para ir dándole permiso a los distintos controladores cuando se invocan entre ellos. Ahora vendría ya ver cómo es la programación. Entonces voy a ir acá al Visual Studio Code. Voy a abrir el programa, que lo dejé descomprimido aquí en 39, biblioteca, JWT. Lo abro. Le digo que confío en el fuente. Y ahora ya puedo empezar a ver cómo es la programación. Voy a agrandar esto para que se pueda ver mejor. Por ahí más o menos. Y comenzamos a ver. Lo primero que voy a tener que revisar es la base de datos de usuario. Entonces voy a ir ahora a init multidb, voy a buscar la base de datos de usuarios.
Por aquí está. Y ahora voy a buscar con control F donde quiera que diga JJWT. Entonces le dejé este distintivo para saber aquellos lugares donde tengo que modificar algo y los otros son puros archivos nuevos. Así que aquí en usuario le modifico algo. Y es que la password le aumento el tamaño. Originalmente tenía 50. Eso fue lo que me entregó, digamos, una IA cuando yo armé esta base de datos. Pero resulta ahora ser que lo tengo que aumentar, 255, porque voy a guardar ahí un hash que puede ser muy grande. Sigo buscando acá. Digamos que JJWT. Sigo buscando y un poquito más abajo me lo voy a encontrar de nuevo. Acá. Y es que ahora voy a tener que alterar mi tabla y voy a tener que cambiar aquí las passwords que eran visibles ahora por passwords cifradas. Entonces acá tengo un cifrado. Este cifrado está cifrado con un algoritmo. Se llama vcrypt. Y acá tengo la password que originalmente era el número 123. Pero ahora para hacerlo un poquito más seguro, a la password, a todos le voy a poner la misma password, todos los usuarios, para que me resulte fácil usar mi sistema y programarlo. Y la password que le di fue biblio@2026, con la letra B mayúscula. Entonces, esta frase la paso por el algoritmo bcrypt password encoder y transformo esta frase, esta palabra que es mi password, la transformo en esto otro que está acá, que sería un hash. O sea, mi password ya cifrada. Y ahí, bueno, tengo ya la seguridad propia, la mía. Que no me usen mi clave, no me suplante. Eso es lo primero que hago. Después de eso, vamos a ver acá que en mi proyecto, en el que ustedes están haciendo, tendría que hacerle una pequeña modificación a los application YAML. Los application YAML están en todos los microservicios y son todos muy parecidos entre ellos. Solo cambia la base de datos a la que me conecto y el puerto. Entonces ahora voy a un YAML de catálogo, voy a Source, Main, Resources y entro a Application YAML de catálogo. Voy a buscar aquí Control F, donde tengo JJWT y me lo encuentro acá. Así que a cada uno de los YAML de todos mis microservicios tengo que agregarle esta configuración que está acá. JW secret y expiration ms. Este secret es el que voy a usar después para cifrar. Entonces lo voy a usar después para cifrar los JSON Web Tokens. Pero para eso tengo una palabra clave. Mi palabra clave es esta. Es token secret key biblioteca 2026 Triskeledu security. Yo me invento esta palabra. Y la guardo acá y la paso a base de datos, la paso a base 64. Entonces ya tengo algo que no es exactamente la palabra que yo le puse. Le agrego también acá una expiration, que es para decirle que este token, que yo creé después, va a durar solamente una hora. Así que le coloco 3600 segundos, que es una hora, lo multiplico por 1000, que serían milisegundos, y este es el tiempo que voy a tener válido mi token. Después de esto ya tengo configurado mis YAML y tendría que irme ahora al POM de la Common. Entonces en la Common, la biblioteca Common, la biblioteca común, que siempre tengo que tenerla en mis proyectos, acá está la Common, primero voy a tener que hacerle un cambio al POM. Pero bien, le voy a hacer un cambio al POM de, en este caso, por ejemplo, catálogo, o la common en este caso que estábamos hablando, pero primero tengo que ir a hacerle un cambio al POM del padre. Así que bajo acá, me voy al POM del padre, y en el POM del padre nuevamente voy a buscar JJWT, y voy a encontrarme aquí que tengo la versión. Entonces tengo que agregar la dependencia para poder trabajar con JJWT, y es más de una dependencia. Entonces primero guardo acá una variable para decirle cuál es la versión. Sigo nuevamente buscando JJWT y aquí encuentro las dependencias. Y esto es algo que yo tengo que agregar a mi proyecto. Entonces le agrego primero la dependencia del artefacto Starter Security. Y con esto voy a tener entonces autenticación y autorización con JJWT. Luego le agrego otra dependencia más,
la dependencia de JJWT menos API, ese artefacto, API. Y esto es para poder entonces trabajar con los JSON Web Tokens, tener la interfaz principal, luego le agrego otra dependencia más que sería esta, IMPL de implementación. Y aquí tengo la implementación de la API con los Java JSON Web Token. Le agrego una última dependencia y esta sería la Jackson. Y esta sería para permitir serializar y deserializar. El concepto de serialización y deserialización se refiere a que yo tengo un objeto que está en la memoria RAM, entonces lo puedo serializar, que significa transformarlo ahora en un texto, en un JSON. Y el JSON es la representación en modo texto de lo que tengo guardado en binario en la memoria RAM, que es el propio objeto. Así que lo serializo para poder mandarlo por internet y después en internet, una vez que llega al lugar donde corresponde, lo deserializo para volver a transformar ese texto en ahora binario. Y eso logro hacer. Y ahí tengo todas las dependencias. Voy a ir ahora, voy a ir a la common también. Resulta que yo agregué cosas que tienen que ver con seguridad. Así que acá en la common, en su POM, voy a tener que agregar las mismas bibliotecas. Así que la voy a buscar acá. Voy a ver si lo tengo con el distintivo JJWT. Aquí está. Entonces estoy en la common. Y en la common nuevamente tengo que agregarle el Starter Security, JJWT API, implementación y Jackson. Y con eso voy a poder agregarle las clases Java a la common y son puras clases genéricas. No las voy a tener que tocar, solamente las copio tal cual. Veamos cuáles son esas clases entonces. Voy a ir a una clase que se llama JWT Properties. Bueno, vamos a la Common Source Main Java y me aparece una nueva carpeta que se llama Security. Y aquí tengo la JWT Properties. Y esta property que está aquí no es nada más que la clase donde tengo Secret y Expiration. Nada más. Es la que yo tenía en el YAML en el fondo. Que la tengo que crear como una clase Java para poder usarla. Y eso es todo. No la toco nunca. Queda ahí en la common y yo lo único que hago es copiarla a mi proyecto. Después viene la JWT Token Provider. Vamos al provider. Toque al provider, voy a mirar lo que tiene y tiene lo siguiente. Me voy a JWT Properties. Y aquí me encuentro con que tiene varios métodos. Tiene el generar token, que toma el email, el rol y el nombre completo de la persona o lo que yo le mande. Y con esto me genera un token. Entonces aquí voy, tomo esos datos y me genero el token. ¿Qué más tengo acá? Tengo validar un token. Sigo, tengo también meterme al token y obtener desde el token el email, el rol y aquí, como está programado en este caso particular, también el nombre de la persona. Tengo el get claims, que sería, bueno, el que se mete al token y obtiene el atributo, y por eso es que acá en get nombre, lo mismo para el rol y el email, obtengo el claim. Entonces me meto al token y obtengo el atributo, nombre y le saco su valor. Y tengo también el get signing key, que es para poder obtener esta firma. Todo eso tengo en esta clase y la clase no la toco, solamente copio aquí esta clase Java, la copio el archivo aquí en la carpeta security de la common y ya lo tengo para todos los microservicios listo. Voy ahora al JWT Authentication Filter. Voy a mirar lo que tiene y tiene lo siguiente. Por acá vamos. Do internal filter. Entonces este recibe tres parámetros. Recibe el request y tengo un response. Y esto sería para poder trabajar, digamos que con los datos que voy a mandar en request response. Después vamos a ver cuáles son. Y esto tiene métodos acá.
Primero tiene este, entonces acá extraigo el filtro, veo que tenga miro que tenga un token válido, acá puedo extraer el email, el rol, después puedo ver acá dónde está la autorización y a qué cosa tiene autorización ese rol en particular. Me creo el authentication, ¿vale? Después tomo el contexto y aquí están apareciendo estas clases Java que mencionaba antes en el flujo. Security Context Holder voy. Entonces esta la entiendo una sola vez nomás. Después ya no necesito ni siquiera entenderla porque son genéricas, se comparten entre todos los microservicios, no necesito hacerle ningún cambio. Y después lo que me preocupa nomás es de entender cómo transmito el token. Así que tengo esto, doFilter. Y tengo este otro método, extraer token. Y ya estamos con esta clase. Y ahora me paso a la última, que es común. Sería la FameClient Interceptor. FameClient Interceptor. Y esto sería porque si yo ocupo una FameClient, tengo que también traspasarle el token de controlador en controlador y tengo que manejar esta seguridad por FameClient. Voy a mirar acá. Tengo dos pequeñas constantes que serían authorization y bearer con un espacio en blanco, que es lo que me van a mandar después. Me van a mandar en la interacción, en la petición HTTP a través de la URL para llegar al controlador. Necesito esto saberlo. Entonces aquí voy a tener un apply. Tomo el security context holder, ¿vale? Y aquí verifico por acá. Verifico que el usuario esté autenticado, extraigo el token y lo inyecto a la cabecera de la FameClient para poder mandarle el token a esa FameClient donde estoy ejecutando un controlador de otro microservicio. Entonces todo esto está programado acá y por fortuna lo dejo así nomás, no le tengo que cambiar nada. Por fortuna. Ahora, nótese una cosa, mire qué importante. Déjeme contarle que algunos compañeros entregaron su trabajo sin la Common. Entonces yo al tiro le dije, pero ¿cómo lo haces? Copiaron un montón de clases en cada uno de los microservicios. Tremendo error y tremendo problema. Porque si no ocupo la Common no tengo todo esto concentrado en un solo lugar. Porque son bibliotecas comunes a todos los microservicios. Y resulta que ahora me aparecen 1, 2, 3, 4 más. Si no tengo la Common, voy a tener que copiar estas 4 en cada uno de los microservicios. Entonces, si yo le recuerdo un poco en el pasado, yo le decía, le voy a ahorrar más de 50 archivos y por eso la Common es importante. Si no tengo la Common, yo ya iría pensando en cómo la meto en el proyecto, porque si no, voy a tener que copiar todo esto en cada uno de los microservicios y es una locura. Por ahí voy, digamos. Después, no tengo que olvidar tampoco que tengo la Global Exception Handler. Por acá me voy a mirar la Global Exception Handler. Acá tengo las excepciones. Y tengo una en particular que es la global. Y esto para controlar errores. Entonces aquí tengo, no olvidarme de esto, porque acá me aparece algo nuevo que antes no lo tenía, que es que voy a validar si yo tengo autorización o no para entrar a determinado lugar. Entonces tengo que tener esto de autorización. Sigo abajo y tengo la common y acá tengo acceso denegado a algunos lugares y lo controlo. Por ejemplo, acá, acceso denegado. Su rol no tiene permiso para acceder a este recurso. Entonces tengo algunos cambios en la excepción global y lo vuelvo a copiar. Digamos, acá lo copio del proyecto de biblioteca, piso el que yo tengo en mi proyecto semestral y ya voy metiéndole entonces el tema de la seguridad. Esto continúa, después tengo, cuando no tengo un libro, esto no le cambio nada, yo lo tenía. Tengo este handle faint exception. Bueno, aquí algo nuevo porque tengo que controlar la faint client, también los permisos. Sigo bajando, tengo más cosas acá. Entonces, por fortuna, nada de esto lo toco, lo copio, lo piso nomás y ya estamos. Aquí tengo cuando no encuentro un cierto recurso. Entonces voy y busco, qué sé yo, un libro y el ID del libro no existe. Acá el duplicado. Cuando tengo registro duplicado, no puedo tener un root duplicado, no puedo tener un ISBN duplicado. Acá tengo para validar errores. Y ahí más o menos voy terminando. El control de las excepciones genéricas. Un JSON que esté mal hecho.
Y ahí termino con la Global Exception Handler que está en la Common. Así que no le hago nada, la mantengo. En la Common, y esto ya lo tenía de antes, tengo también una clase que se llama Common Auto Configuration. Esa la tengo por aquí. Aquí, la Common Auto Configuration. Y esta es una biblioteca que se ocupa, esta es la que me permite, de una u otra forma, que todo lo que está compartido acá lo pueda usar en los otros microservicios. Así que, nuevamente, esto no lo toco. Ahí lo dejo. Con eso ya tengo todo lo que está en la Common. Así que la Common son puras cosas que copio, que piso o que cambio. Entonces no toco nada ahí, lo toco una sola vez nomás la Common. Y ahora me paso a ver cómo manejo esta seguridad y estos usuarios en el resto de los microservicios. Así que voy a entrar ahora a usuarios model. Entre usuarios model, vamos a entrar aquí usuarios, a la model de usuario. Así que source, main, java. Y entro por aquí a la model y me fijo bien de que tengo la clase usuario, que en este caso es la clase JPA de usuario, la que representa la tabla. Y aquí simplemente me tengo que fijar que tenga lo adecuado, el ID, el nombre de la persona, el apellido, el email, la password. Esto cambió a un tamaño más grande, 255. Tengo el rol para saber qué perfil tengo. Bueno, en realidad el rol y perfil son cosas distintas, pero el rol para saber si soy administrador, bibliotecario o cliente normal. Si mi cuenta está activa o no. El perfil que tengo. Y aquí guardo también las credenciales y con eso tengo todo. Y tengo que fijarme que esto esté muy completo. Como voy a trabajar con un login, entonces ahora me aparece en la DTO algo nuevo que no tenía antes. Me voy a la DTO y tengo un login request. Y aquí es donde voy a recibir las credenciales que son básicamente el email y password. Entonces esto es un request porque voy a exigirle que la password tiene que venir con un valor y el email también. Los dos tienen que venir con un valor, son obligatorios. Así que lo valido todo esto. Valido que el email realmente sea un email y que no venga vacío. Entonces ahí tengo el login request. Bien, por supuesto tengo el login response también, porque acá en el response, que en este caso sería login response, voy a tener que mandar el token también, el bearer, el email, nombre. Entonces esto response es lo que yo devuelvo. Y cuando expira, entonces esto tiene que ver con el token que voy a devolver. Y ese sería el login response. Tengo también el register, por acá, el register request. Y aquí tengo para hacer un registro, esto sería un registro cuando yo lleno los datos en una página de registro. Entonces mando para acá y pido el nombre, el apellido, el correo y la password. Y esto sería lo que recibo cuando me registro en una página de registro, donde lleno mis datos y la password y después coloco registrarme. Entonces ocupo este. Luego tengo el usuario service. Vámonos al usuario service. Service y tengo acá usuario service y tengo también el out service. Veamos primero el usuario service. Entonces acá en el usuario service es el servicio de usuario. Yo voy a tener acá, bueno, verificar que tengo un email único. Este me sirve para actualizar un usuario. Tengo el delete para borrar un usuario. Tengo activar un usuario, desactivar un usuario, obtener un usuario por ID, obtener un usuario por email, validar que el email sea único. Y eso es más o menos lo que tengo. Y se parece mucho a lo que ya tenía de antes. Pero ahora también tengo el out service, que es el servicio de autenticación. Entonces ahora tengo algo nuevo acá. Esto no lo tenía. Y aquí tengo el método de login, donde recibo un login request, donde va el email y va la password. Y con este método de login voy a verificar de que el login funciona, que me devuelve un true, que realmente es una persona que puedo autenticar porque realmente existe y la password está buena. Entonces todo esto lo valido acá en este método login. Tiene varios pasos. El login. Busco el usuario, lo busco en la base de datos. Después veo que el usuario esté activo. Que sea un usuario activo. No es que el usuario puede estar activo o no activo. No está activo cuando yo lo doy de baja al usuario. Entonces solamente puedo usar un usuario activo. Después veo las credenciales. Tomo la password. Y valido todo esto.
Veo si es exitoso el registro. Y ahí continúo. Después de esto, recién ahí ya voy pasando a aceptar si el usuario está válido o no. Aquí tengo el método para el registro del usuario. Y por ahí ya voy casi terminando los métodos. Tengo también registrar un intento fallido. Ese sería otro método más también. Porque yo podría también equivocarme al momento de escribir la password. Entonces también tengo reintentos de la password. Todo esto tengo, fíjese, está todo implementado acá. Y ahí ya más o menos casi voy terminando. Aquí registro un acceso exitoso. Y ahí termino. Entonces, además tengo reintentos de la password. Y todo eso está acá en Out Service. Servicio de autenticación. Si yo me voy a mirar esto, el servicio de autenticación, la verdad es que si yo tengo bien puestas las cosas, bien programado lo que tenía en mi proyecto, la verdad es que acá no necesitaría hacer nada prácticamente. Porque todos los logins deberían ser iguales, todos mandan un email y una password, todos deberían tener reintento, todos tienen credenciales, todos tienen acceso exitoso y no exitoso. Por lo tanto, esto debería simplemente copiarlo nomás en mi proyecto. Nada más que lo copio. Eh, Bien, cada vez me queda menos de esto de este autenticación y autorización. Ya tengo el out service y ahora tengo el out controller. Bueno, también tengo aquí un controlador. Y esto ocurre en el microservicio de usuarios. Después que tengo todo esto, ya no lo toco más. Tengo un controlador entonces de out controller también. Y con este expongo la API REST. Y aquí tengo el auth y aquí tengo el auth login, que lo hablábamos antes. Entonces este login recibe un login request. Y ese login request lo voy a mirar y el que tiene, bueno, el email y la password. Entonces aquí, en este controlador, le mando esos dos datos. Y tengo también el de register, que es para registrar un usuario nuevo. También lo necesito. No lo tenía antes. Y ahora completo mi microservicio en este caso, de usuarios. Por último, y aquí ya termino con todo esto, es que en cada uno de los microservicios necesito los permisos para usar los controladores. Así que cada uno de estos tiene un security config. Vamos a ver cómo sería el security config, por ejemplo, de catálogo. Partamos por este, catálogo. En catálogo voy buscando, me meto a source main Java y encuentro una nueva carpeta, y en este caso se llama config. Vamos a buscar por acá donde tengo config. Y aquí en config aparece security config Java. No lo tenía antes. Y aquí programo los filtros. ¿Cómo me quedaría? Aquí muestro un poquito de esto. El actuator, le digo que todos lo pueden usar. El actuator es el que ocupa el Eureka para saber si un servicio está activo o no. Tengo el get, y este sería el get para los libros. Entonces voy a obtener uno más libros. ¿A quién le doy permiso? Al administrador, al bibliotecario y cliente. Todos pueden obtener libros. Pero en el post, ¿quién puede grabar libros? Solamente el administrador y el bibliotecario. Solamente el administrador y el bibliotecario con el put puede actualizar, y solo el administrador y el bibliotecario podrían borrar un libro. Todos necesitan acceder al controlador de autenticado para poder ver si está autenticado y trabajar con los tokens. Así que me aparece este nuevo security config y aquí voy entonces a configurar. Entonces aquí tengo el security filter chain y ahora voy a ver que trabajo sin estado, todo lo que conversábamos antes. Y si voy a permitir el acceso. Entonces aquí al actuator todos participan, pero cuando llego al get le doy los permisos. Entonces solamente el get cliente lo puede hacer administrador, bibliotecario, cliente. Y esto es lo que coloco para restringir. Entonces esta es la parte que yo le coloco los permisos reales de qué es lo que puede hacer un rol. Y esto tiene que ir en mi proyecto. Entonces lo voy a tener que agregar en el proyecto mío, en el semestral, para poder decirle qué cosas puede hacer un usuario y cuáles no. Ahora tengo acá la obtención de libros también, pero este sería para el post, o sea, quienes pueden crear un nuevo libro, administrador y bibliotecario. Quienes pueden actualizar, y lo coloco aquí,
El administrador y el bibliotecario pueden actualizar un libro. ¿Quién puede borrar? El administrador y un bibliotecario. Así que esto básicamente sería como casi lo único que tengo que colocar en mi proyecto y que cambia proyecto a proyecto. Porque cada uno tiene su propio microservicio, su microservicio y sus propios permisos. Aquí tengo Password Encoder. Con esto ya estoy terminando y esto sería todo el tema de JWT y todo esto de autorización y autenticación y permisos. Vale, todo esto sería la seguridad. ¿Qué me iría quedando después? Hacer un video usando el Postman para ver cómo lo ocupo con esta seguridad. Y terminaríamos con eso el tema de la seguridad. Luego voy a mostrar entonces cómo se puede usar el Postman con seguridad para ver cómo se ocupan los tokens y el header que se llama Authorization, donde va bearer y el token. Voy a ejecutar entonces primero rundockers para que se descargue el Postgres, instale el Kafka y el Kafka UI. Ahí está trabajando. Luego lo voy a arrancar y voy a ver cómo queda en Postman. Así que por el momento voy a conectarme acá en Postman. Bien, aquí ya están instaladas las bases de datos. Y ahora puedo echar a andar. Así que nos vamos aquí en Debug y le damos con Eureka primero. Aquí en Postman tengo, vamos a ver acá. Creo que voy a entrar con mi otra cuenta de Postman. Voy a echar a andar entonces acá catálogo. Entonces acá con esta opción de debug ustedes pueden ir arrancando cada uno de los microservicios y siempre hay que arrancar primero Eureka. Pero lo primero es que hay que tener instalado Rundockers para tener la base de datos Postgres, tener Kafka, Kafka UI y ese mismo archivo BAT también compila las bases de datos. Hace todo en uno. Así que ahora tengo Eureka, catálogo y voy arrancándolos de a uno. Después me voy con usuarios, lo arranco y después recursos y lo arranco. Voy a entrar con mi cuenta personal. Ahora sí, tengo aquí libros CGB control 3, autenticación, libros,
y pruebas de autorización. Este archivo Postman que está acá, que es el que voy a probar ahora, está también en el fuente, en una carpeta que se llama Postman. Aquí está. Y si uno lo quiere importar a Postman, tiene que irse acá, digamos, a las colecciones, crearse una colección y después uno le dice importar. Estaba buscando aquí donde está la opción de importar. Ah, aquí arriba está, importar. Y uno puede importar entonces ese archivo Postman que está aquí, en esta carpeta que se llama Biblioteca AVI Postman. Y esto es un JSON, ¿ah? Cuando uno exporta o importa del Postman, lo que finalmente genera es un JSON. Bien, ahora están ejecutándose todos los microservicios. Así que ahora puedo probar. Entonces voy a ir al Postman. Vamos a Postman. Esto lo voy a cerrar, esto también. Esto, eso. Y vamos a Postman, ya está. Bien, aquí en el Postman está configurado de una manera un poco diferente, porque lo que hay que entender acá es que para poder usarlo, ahora está con seguridad, con tokens, JWT. Y por lo tanto, para poder ejecutar cualquiera de las APIs, voy a tener primero que hacer login para que me devuelva el token que representa al usuario y entonces utilizarlo luego en cada una de las consultas que hago a la API. Si no, me va a decir que no estoy autorizado. Aquí voy a probar uno. Por ejemplo, esta, la más simple, listar todos los libros. Si yo la ejecuto con send, me va a salir acá, vamos a ver acá el resultado, y resulta que dice 403, forbidden, es decir, no autorizado. Y eso es porque no me he logueado, no he iniciado sesión. Así que ahora voy a ejecutar acá el login. Tengo que ejecutar cualquiera de estos. Sesión administrador, bibliotecario, cliente. Voy a ejecutar este de administrador. Entonces le doy doble clic y send. Y este es el token. Aquí está. Vamos a verlo. Los de notas. Este es el token. Eso es un token. Letras, números y todo cifrado. Y ahí adentro aparece el email y el rol. Eso aparece. O sea, eso se guarda, digamos. Y ahí está. Y ahora lo tengo que usar. Bien. Aquí hay una programación. Lo que sucede es lo siguiente. Si yo quiero acá ejecutar, por ejemplo, el listar todos los libros, acá está, voy a tener que agregar acá en headers uno que se llama authorization, ahí está, y tiene que decir la palabra escrita bearer, espacio en blanco, y después el token. Justamente este token que acabo de mostrar. Entonces, necesariamente tengo que hacer el proceso de login para que me devuelva el token. Y ahora, para cada una de las API que voy a ejecutar, tengo que llenar aquí en headers digamos, el atributo que se llama authorization y colocarle aquí el valor bearer con B larga, espacio en blanco y el token. Y así funciona. Pero esto está con una programación porque resulta que el Postman permite crear lo que se llaman variables. Entonces, acá se ve un poquito chiquitito, pero dice al principio de la API, dice llave base URL catálogo llave. ¿Y para qué está esta variable? Para no tener que estar copiando el puerto, bueno, digamos localhost y el puerto, en cada una de las consultas, en cada uno de los requests que hago con Postman. Así que se puede hacer de una manera un poco diferente, pero más inteligente desde el punto de vista que utilizo variables y así no repito lo mismo muchas veces. Así que cómo se miran acá las variables. Esto lo dejé también lo voy a mostrar acá, lo dejé también acá en documentación, donde está
este, Spring Security, y está este PDF, dejé aquí anotado. Entonces resulta que si yo quiero ver las variables de Postman, tengo que pinchar aquí primero la colección, después arriba dice variables, y acá está la variable que me interesa. Entonces vamos a ver cómo queda esto. Entonces voy a pinchar aquí, voy a seleccionar variables, vamos a ver acá, y aquí están las variables. Entonces tengo una variable que se llama base-url-usuarios, que yo me la invento el nombre. Y esto va a valer localhost 2.9001. Después voy a crearme otra que se llama base-url-catálogo. Es el nombre de una variable. Y el valor es localhost 9002. Y este que se llama JWToken, cuando yo ejecuto el login, cualquiera de los tres login, él lo llena en esta variable. Él lo hace. Lo hace el propio Postman, porque tiene una programación que ahora la voy a mostrar, y con eso que genera el token acá, y entonces a punta de pura variable ya puedo tener toda la ejecución de los requests sin necesidad de estar copiando el token acá donde dice bearer, porque es muy latoso, tendría que copiarlo en cada uno de los requests, y el problema es que cada vez que hago un login me va a salir otro token, y eso significa que voy a tener constantemente que cambiar el token en cada uno de los requests. Sería horrible, porque tengo un montón de requests, así que se ocupan estas variables. Después tengo acá esta otra, que es una programación que trae. Y esto es lo que permite llenar la variable del token. Entonces acá, si pincho, por ejemplo, administrador, me voy a ir a donde dice script. Y esto es algo que tiene Postman, ¿eh? Esto es especial. Recién ahora, por primera vez, lo estoy presentando. Antes nunca lo había mostrado. Si yo me voy acá, por ejemplo, a cualquiera de los logins, iniciar sesión como administrador, aquí arriba hay una pestaña que dice scripts. Y en esta pestaña que dice scripts hay una programación. Y esta programación que está acá está toda esta programación, permite guardar el token. Aquí estoy buscando dónde se guarda el token. Status, respuesta array, JSON. Curiosamente no veo el token acá, pero sí funcionó. Voy a ver este otro. Bibliotecario. Scripts. Aquí se ve el token. Aquí está. pm.response.code igual 200. Variable. Esto está escrito en JavaScript. Var JSON data igual a pm.response.json. Y de aquí saco pm collection variable set y el token. Y de esta manera guardo el token en esta variable que se va a llamar JWToken. Y de esa forma no tengo nunca más que escribir el token arriba. Aquí está la variable JWToken y aquí se llena. Bien, ahora que la tengo llena y como esto está trabajando con variables, ahora que hice login, ahora sí que puedo listar todos los libros. Entonces le voy a dar, vamos a darle acá. Ahora sí le voy a dar send. Y ahí sí que sí, me salen todos los libros. Y eso porque estoy usando el token. Aquí está. Si yo le quito el token aquí en headers, digamos que le borro esto, bearer JWToken, se lo borro nomás. Entonces no le estoy mandando el token simplemente. Por lo tanto, no debería dejarme ejecutar y me sale nuevamente 403 for Biden. Si en el header que está aquí, voy a anotarlo aquí en un bloc de notas. Por el momento, eso. Y voy a sacar de acá el token con login. Aquí está el login, send. Y aquí está el token, el nuevo token. Lo copio, lo voy a respaldar por aquí un ratito. Y voy a copiar acá en el authorization de listar libros, authorization, y le voy a escribir bearer, bearer. Y acá le voy a pegar el token, ahí está, token.
Por cierto, esto que estoy haciendo acá, cuando yo necesite ejecutar esta API desde cualquier programa, cualquiera, el que sea que ocupe esta API, voy a tener que hacer que ese programa genere lo necesario, digamos, en la programación necesaria, de tal manera que invoque la API, le mande sus parámetros, pero también que cambie el header, este atributo, que lo ponga authorization con bearer, espacio en blanco y el token. Vamos a probar a ver si funciona. Y ahí está, funciona perfectamente. Así que así se hace la seguridad en Java Spring Boot con JWT. Lo voy a dejar como estaba antes nomás, para que así cada vez que yo quiera ejecutar algo, tome la variable token. Y ahí estaríamos listos. Bien, eso sería con Postman. Lo voy a cerrar nomás. Voy a cerrar por aquí. Esto también lo voy a cerrar. No lo necesito.